Termino esta unidad hablando sobre algunas cosas que pueden salir mal en el sistema urinario. Un trastorno común es la formación de cálculos renales. Los cálculos renales son piedras en los riñones y son conglomerados de calcio, fosfato, ácido úrico y proteínas. Estas cosas pueden quedarse en la orina y empezar a formar enlaces y crear cristales. Pueden comenzar a formarse en la pelvis renal. La mayoría son pequeños, pero algunos pueden llegar a medir varios centímetros de diámetro. ¿Y adivina qué? Nuestros uréteres no tienen varios centímetros de diámetro, así que no pueden pasar por ahí. Y además, no es que sean lisos y bonitos, como una canica. También son muy irregulares y ásperos como un cristal. Así que no solo obstruyen, causan bloqueos. Y si bloqueas el paso de la orina, eso puede hacer que se acumule y destruya las nefronas, sino que además son muy irregulares. Así que cuando se desplazan, cortan los uréteres y eso causa dolor y también hematuria, es decir, sangre en la orina. Entonces, las causas de los cálculos renales incluyen la hipercalcemia. Si los niveles de calcio en la sangre son demasiado altos, terminamos con más calcio en la orina y entonces es más probable que se formen cristales. Deshidratación. Si no tienes suficiente agua en la orina para diluir los solutos, es más probable que se formen cristales. Desequilibrio del pH. Mencioné antes que nuestra orina normalmente tiene un pH de cerca de 6.0 en la escala de pH y al ser ligeramente ácida previene la formación de cristales. Si el pH se eleva demasiado, entonces es más probable que se formen estos cristales. Frecuentes infecciones urinarias, especialmente mujeres con SIRS, infecciones urinarias recurrentes, tienen mayor riesgo de desarrollar cálculos renales. Y en los hombres, si la próstata se agranda, corta el flujo de orina. La orina permanece más tiempo y eso puede llevar a la formación de cálculos renales. Si se forman cálculos renales, existen algunos tratamientos para eliminarlos. Hay algunos medicamentos que ayudan a disolver los cálculos. Pueden ser extraídos quirúrgicamente o también mediante el procedimiento de litotricia. La litotricia consiste en usar vibraciones ultrasónicas para romperlos. Expulsar cálculos renales es extremadamente doloroso. Se describe como tan doloroso o incluso más doloroso que el parto. Así que puedes imaginarte estos objetos afilados y dentados, tratando de pasar por algo que no es lo suficientemente grande para acomodarlos. Para prevenir los cálculos renales, bebe mucha agua, mantente hidratado. Y quizá hayas escuchado que tomar jugo de arándano ayuda a la salud del tracto urinario. El jugo de arándano reduce la acidez de la orina y por lo tanto disminuye la probabilidad de que se formen estos cristales. UTI significa infección del tracto urinario. La UTI más común es la cistitis. Un quiste es un saco lleno de líquido y la vejiga urinaria es un saco lleno de líquido. Nuevamente, las infecciones de vejiga son más comunes en mujeres que en hombres porque la uretra es mucho más corta. Puede ser desencadenada por las relaciones sexuales y una vez que hay una infección en la vejiga, a veces esa infección puede propagarse por los uréteres y luego causar pielitis. La pielitis es una infección de la pelvis renal, así que típicamente la forma en que se infecta es por una infección que comienza en la vejiga. La pielonefritis es una infección que llega a la corteza de los riñones y a las nefronas. Puede ser a partir de una infección de la vejiga. También puede ser resultado de bacterias transportadas por la sangre. Así que la pielonefritis puede deberse a una infección en la sangre o a una infección que entra desde el entorno externo hacia la vejiga. La glomerulonefritis aguda es la destrucción de los glomérulos. A menudo es una enfermedad autoinmune y típicamente sigue a algún otro tipo de infección.
Así que, en este caso, el cuerpo se ha infectado con algo y has generado una respuesta inmune. Sea lo que sea que causó la infección, hay algo lo suficientemente similar entre eso y marcadores o proteínas en los riñones. Así que, a medida que la respuesta inmune se fortalece contra el invasor extraño, también podrías ver algún daño en las nefronas. Y esto suele ser temporal. La mayoría de las personas con glomerulonefritis aguda se recuperarán de eso. La hidronefrosis es un aumento de la presión de los líquidos porque hay una obstrucción en el riñón. Así que hidro significa agua, un retroceso de líquido en el riñón. Eso puede llevar a la destrucción de nefronas. La nefroptosis es un trastorno del riñón flotante. Esto ocurre cuando los riñones no están anclados en su lugar como deberían y pueden moverse un poco. Recuerda, están ubicados en posición retroperitoneal, es decir, entre la membrana peritoneal y los músculos de la espalda. Y realmente no queremos que se estén moviendo por ahí atrás. La nefroptosis puede ser causada por algo como la anorexia, donde la grasa corporal de una persona disminuye tanto que ni siquiera tiene la grasa normal que deberías tener alrededor de los riñones. También puede ser causada por la exposición a vibraciones prolongadas, así que las personas que conducen camiones de carga durante muchas horas o las personas que operan martillos neumáticos están en riesgo de nefroptosis. Síndrome nefrótico, esto es una lesión glomerular y es una lesión en esa membrana de filtración. Así que ahora las proteínas pueden entrar en el filtrado glomerular y en el líquido tubular y finalmente llegar a la orina. Entonces, si estamos perdiendo líquidos, si estamos perdiendo proteínas de nuestro cuerpo, vamos a terminar con hipotensión, que es presión arterial baja. Edema porque pierdes tu osmolaridad. Así que ahora el líquido sale del torrente sanguíneo y entra en los espacios tisulares en su lugar. Y también los anticuerpos son proteínas que están presentes en nuestra sangre. Si esa membrana de filtración no la retiene, podemos perder los anticuerpos en la orina. Y eso nos hace más susceptibles a infecciones. Hay dos tipos de insuficiencia renal. Existe la insuficiencia renal aguda y aguda significa que aparece repentinamente. Esto puede ocurrir por daño traumático en las nefronas, como en un accidente automovilístico o algo similar. Una gran pérdida de sangre puede hacer que la presión baje tanto en los glomérulos que dañe las nefronas. También existe la insuficiencia renal crónica. Crónica significa que es más lenta y progresiva, ocurre con el tiempo y empeora de manera progresiva. En este caso, hay una pérdida irreversible de nefronas. Puede deberse a un trauma, algo como una intoxicación por metales, un problema con la presencia de proteínas en los glomérulos, o arteriosclerosis, acumulación de placas de grasa en las arterias que suministran sangre a los riñones. Si tienes insuficiencia renal, es necesario que la persona comience con hemodiálisis o tratamientos de diálisis. Esto consiste en conectarse a una máquina que básicamente funciona como un riñón artificial. Va a proporcionar la misma función. Así que va a eliminar los desechos de la sangre y asegurarse de que todo lo que necesitamos permanezca en la sangre. El asunto es que no es tan bueno como nuestro riñón para empezar. Las personas no pueden estar conectadas a esta máquina todo el tiempo. Nuestros riñones funcionan siempre, pero las máquinas de diálisis requieren que las personas vayan y se conecten durante varias horas seguidas, unos cuantos días a la semana. Así que entre los tratamientos de diálisis quimei, los desechos y otras sustancias se van acumulando en la sangre. Tienes azotemia, edema, problemas de ese tipo. Y toma mucho tiempo tener que ir y sentarse frente a estas máquinas. Ahora existen algunas máquinas nuevas que en realidad son portátiles, lo que permite que las personas puedan hacerse la diálisis en casa, en lugar de tener que ir a un centro cada vez.
La incontinencia urinaria es la incapacidad de controlar la micción. Puede deberse a un problema con los esfínteres uretrales o a una irritación de la vejiga si está irritada debido a una infección. La incontinencia es muy común durante el embarazo porque el bebé ejerce mucha presión sobre la vejiga urinaria. O las obstrucciones también pueden provocar incontinencia. La forma más común es la incontinencia por esfuerzo, micción incontrolable por breves aumentos de presión en la vejiga. Quizás hayas oído la expresión "me reí tanto que me hice pipí en los pantalones". Bueno, eso realmente puede pasar. Eso es incontinencia por esfuerzo. Así que cosas como reír, toser, estornudar, pueden provocar una micción inesperada e incontrolada. Por último, vamos a hablar sobre la diabetes. Verán aquí que existen muchas formas de diabetes. Todas tienen algo en común. Todas presentan poliuria, es decir, una producción excesiva de orina debido a algún problema metabólico en el cuerpo. Ahora bien, algunos tipos de diabetes presentan hiperglucemia, niveles altos de azúcar en sangre y posteriormente glucosuria, es decir, glucosa en la orina. La diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, entran en esta categoría. No se produce suficiente insulina o las células no responden a la insulina y por lo tanto los niveles de glucosa en sangre se elevan mucho. La diabetes gestacional ocurre en 1 o 3% de los embarazos. Es lo suficientemente común, por lo que en Estados Unidos se realizan pruebas de diabetes gestacional a la mayoría de las mujeres embarazadas. Si das positivo, debes seguir una dieta especial y hacer ejercicio durante el embarazo. Y normalmente la diabetes gestacional desaparece después del embarazo. Sin embargo, es un factor de riesgo para la diabetes mellitus tipo 2. Así que las mujeres que tienen diabetes gestacional a veces pueden llegar a desarrollar diabetes tipo 2. La diabetes pituitaria es la hipersecreción de la hormona del crecimiento. Cuando producimos cantidades excesivas de hormona del crecimiento, terminamos con hiperglucemia y posteriormente glucosuria. También existe la diabetes suprarrenal. La diabetes suprarrenal es la hipersecreción de cortisol de las glándulas suprarrenales. Recuerda que el cortisol también aumenta los niveles de azúcar en sangre. Si produces demasiado cortisol, generarás demasiada glucosa. En algunos tipos de diabetes puedes tener glucosuria, sin tener hiperglucemia. Así que hay glucosa en la orina, pero no hay un exceso de glucosa en la sangre. Esto se llama diabetes renal. Existe una deficiencia hereditaria de transportadores de glucosa, así que esas proteínas transportadoras que se supone que deben devolver la glucosa al cuerpo, a alguien le faltan o no tiene suficientes. Por lo tanto, esa es una condición muy peligrosa. Y luego deberías estar familiarizado con este caso. Puedes tener diabetes sin ningún problema con el azúcar en absoluto, sin hiperglucemia, sin glucosuria. Esta es nuestra diabetes insípida. Esto es un problema con la hormona antidiurética. Así que si no produces suficiente hormona antidiurética, tu conducto colector no reabsorbe tanta agua como debería. Eso entonces conduce a una poliuria crónica.